No estás estancado, pero tampoco estás avanzando. Y lo más peligroso es que, por fuera, parece que lo estás intentando. Empiezas nuevas etapas. Organizas metas. Ajustas horarios. Compras libros. Guardas videos. Escribes planes detallados como si finalmente estuvieras tomando el control de tu vida. Y durante algunos días, realmente lo crees. Ahora sí. Pero detente un momento, ¿cuántas veces ya sentiste eso? Existe un patrón. Silencioso. Repetitivo. Casi invisible. Un ciclo que siempre comienza igual, y casi siempre termina en el mismo lugar. No empieza con fracaso. Empieza con inspiración. Algo te activa. Una idea que te confronta. Una meta que te desafía. Una comparación que te incomoda. De repente, todo parece claro. Sientes energía. Urgencia. Visión. Imaginas una versión tuya más disciplinada, más enfocada, más constante, una versión que finalmente ejecuta al nivel que sabes que eres capaz. Y solo con imaginarlo, ya sientes progreso. Aquí está el detalle que cambia todo. Tu cerebro no espera el resultado para liberar recompensa. Recompensa la anticipación. Todavía no cambiaste nada. Pero ya te sientes diferente. Y eso es poderoso. Porque se siente como transformación. Pero todavía es emoción. Después de la inspiración viene la planificación. Organizas tareas. Defines horarios. Creas sistemas. Ajustas prioridades como si ahora sí todo estuviera bajo control, como si finalmente hubieras encontrado la estructura correcta. Y planificar también da placer. Planificar también da sensación de avance. Planificar hace que sientas que ya comenzaste. Aunque todavía no hayas sostenido nada. Inspiración. Planificación. Hasta aquí, todo parece crecimiento. Entonces llega el pico. Los primeros días. Ejecutas. Te levantas a la hora correcta. Cumples lo que prometiste. Entregas más. Y en esos días sientes algo más fuerte que motivación. Sientes identidad. Esta soy yo. Este es mi nivel real. Pero hay un problema. Ese pico está sostenido por la novedad. Y la novedad es combustible corto. El cerebro ama la novedad porque genera más dopamina, más enfoque, más intensidad. Pero cuando la acción deja de ser nueva y empieza a ser repetitiva, predecible, silenciosa, el entusiasmo baja. Y lo que era emocionante se convierte en esfuerzo. Y el esfuerzo sin recompensa inmediata empieza a perder contra el estímulo inmediato. Aquí comienza el giro. No es dramático. Es sutil. Sigues ejecutando. Pero con menos intensidad. Luego postergas un día. Luego flexibilizas. Luego dices que solo estás reorganizando. Y en ese punto ocurre algo invisible. Tu cerebro empieza a comparar, trabajar hoy para un resultado que solo aparecerá dentro de meses. O buscar algo que te dé placer ahora. El futuro es grande, pero es abstracto. El presente es pequeño, pero es intenso. Y la intensidad gana. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para priorizar recompensas inmediatas. Entonces, negocias. Solo hoy. Mañana lo compenso. No es tan grave. La caída no sucede de golpe. Sucede en microdecisiones. Y cuando te das cuenta, ya estás en la fase de culpa. Lo sabes. Sabes que podrías haber hecho más. Sabes que no era falta de tiempo. Era incomodidad. Y la culpa pesa porque eres ambicioso. Si no te importara crecer, no habría conflicto interno. Pero te importa. Y justamente por eso el ciclo continúa. Porque la culpa genera tensión. Y la tensión busca alivio. Y el alivio aparece en forma de nueva inspiración. Otro video. Otro plan. Otro comienzo. Y todo se reinicia. Inspiración. Planificación. Pico. Caída. Culpa. Nueva inspiración. Parece evolución. Pero es repetición. No estás fallando. Estás reiniciando. Y reiniciar da sensación de movimiento.
Pero el movimiento circular no construye nada. Tal vez ya te preguntaste, ¿por qué siempre empiezo fuerte y luego disminuyo? En otro video hablé sobre el bloqueo entre saber y hacer. Hoy estás viendo la forma concreta de ese bloqueo. Tiene estructura. Tiene fases. Y mientras no identifiques exactamente en qué fase estás, seguirás creyendo que el problema es falta de disciplina. Pero no es tan simple. En el siguiente segmento voy a mostrarte lo que este ciclo está haciendo con tu identidad, porque el daño no es solo productividad. Es quien estás empezando a creer que eres. Y eso es mucho más serio. Ahora presta mucha atención. Porque el verdadero daño de este ciclo no está en perder algunos días de productividad. Está en lo que empieza a hacer con tu identidad. Cada vez que completas el ciclo, inspiración, planificación, pico, caída, culpa, tu mente aprende algo. No sobre tus metas. Sobre ti. Aprende que empiezas fuerte. Pero no sostienes. Aprende que te emocionas. Pero negocias. Aprende que tu palabra es flexible. Y eso es peligroso. Porque el comportamiento repetido construye identidad. No lo que dices. No lo que planeas. No lo que prometes. Lo que repites. Si repites ejecución constante, construyes identidad de ejecutor. Si repites reinicios, construyes identidad de alguien que siempre está comenzando. Y aquí aparece algo que casi nadie ve. Tu cerebro necesita coherencia interna. Necesita que lo que haces coincida con lo que cree que eres. Si durante años repites el ciclo, poco a poco empiezas a ajustar tu autoimagen para que encaje con tu comportamiento. Empiezas a decir cosas como, yo soy así. Me cuesta sostener. Trabajo mejor por etapas. Necesito presión externa para rendir. Y sin darte cuenta, ya no estás intentando romper el patrón. Lo estás justificando. Aquí es donde el ciclo deja de ser solo un problema de productividad. Se convierte en un problema de identidad. Porque cuando tu identidad baja de nivel, tus estándares bajan con ella. Y cuando tus estándares bajan, tus decisiones también. Este es el punto crítico. Mientras creas que el problema es falta de motivación, vas a seguir buscando inspiración. Pero el problema no es motivación. Es que tu sistema de hábitos está mal estructurado. Vamos a simplificarlo. Todo hábito tiene 3 partes: señal, acción, recompensa. Siempre. En tu ciclo actual, la señal es inspiración o incomodidad. La acción es planificar o comenzar con intensidad. La recompensa es la sensación emocional de progreso. ¿Ves el problema? Tu cerebro está siendo recompensado antes de que exista transformación real. La recompensa llega en la etapa de emoción, no en la etapa de repetición. Y el cerebro siempre va a buscar el camino más corto hacia la recompensa. Si puedes sentir progreso sin sostener esfuerzo prolongado, lo va a hacer. Eso explica por qué consumir contenido puede sentirse productivo. Porque activa la misma sensación interna que ejecutar. Pero no exige el mismo costo. Y aquí entramos en algo aún más profundo. Cuando la repetición se vuelve difícil y tú abandonas, tu cerebro también aprende otra cosa, que el esfuerzo prolongado no es necesario para obtener alivio. Porque siempre puedes reiniciar. Siempre puedes volver a inspirarte. Siempre puedes comenzar otra vez. Y eso crea una ilusión peligrosa de control. Sientes que tienes disciplina potencial. Que solo necesitas alinearte. Que solo es cuestión de encontrar el sistema correcto. Pero mientras el ciclo siga intacto, no importa cuántos sistemas pruebes. Vas a adaptarlos al patrón. No es falta de capacidad. Es que el diseño interno favorece lo inmediato. Y aquí entra el componente más silencioso de todos. Cada vez que abandonas algo que dijiste que harías, generas microfracturas. En la confianza que tienes contigo mismo. No son grandes. Son pequeñas. Pero acumulativas. Y sin confianza interna, cualquier meta ambiciosa se siente inestable. Porque en el fondo, una parte de ti piensa, ¿y si vuelvo a abandonar? Ese pensamiento reduce intensidad. Reduce compromiso. Reduce riesgo. Y entonces eliges metas más pequeñas. No porque no puedas más, sino porque inconscientemente estás protegiendo tu identidad. Esto es lo que el ciclo realmente hace. No solo retrasa resultados, reduce tu autoimagen. Y cuando la autoimagen baja,
el comportamiento se ajusta a ese nuevo nivel. Por eso hay personas con talento que no despegan. No porque no sepan. No porque no puedan. Sino porque dejaron que la repetición del ciclo definiera quién creen que son. Pero aquí está la parte que cambia todo. Si el comportamiento repetido construye identidad, entonces la identidad también puede reconstruirse a través de comportamiento repetido. La clave no es intensidad. Es consistencia estructurada. No es empezar fuerte. Es sostener cuando deja de ser emocionante. Y para eso, primero necesitas ver claramente en qué fase del ciclo estás ahora. ¿Estás inspirado? ¿Estás planificando? ¿Estás en el pico? ¿O ya estás negociando? En el siguiente tramo vamos a profundizar en el punto exacto donde el ciclo puede ser interrumpido, en el momento más pequeño, pero más decisivo. Porque el problema no es que caes. Es que no sabes en qué segundo exacto estás cayendo. Y cuando aprendes a detectar ese segundo, todo cambia. Hay un momento, muy pequeño, casi imperceptible, pero es el momento más importante de todo el ciclo. No es cuando te inspiras. No es cuando planificas. No es cuando caes por completo. Es el instante exacto en que empiezas a negociar. Ese microsegundo donde tu mente dice, hoy no es tan grave. Después lo hago mejor. Solo necesito reorganizar. Ahí. Ese es el punto de quiebre. Porque hasta ese momento todavía estás ejecutando. Después de ese momento, ya estás justificando. Y la diferencia entre una persona que crece y una que se estanca no está en la cantidad de motivación que tiene. Está en cómo responde a ese micromomento. Las personas que sostienen crecimiento no son más disciplinadas en el sentido romántico de la palabra. No sienten más ganas. No tienen más energía. Simplemente entendieron algo fundamental. No negocian con la versión futura de sí mismas. Entendieron que la caída no empieza con abandono total. Empieza con concesiones pequeñas. Y decidieron cortar el ciclo ahí. En el origen. Vamos a profundizar. Cuando la novedad desaparece y la acción se vuelve repetitiva, tu cerebro empieza a pedir estímulo inmediato. Es biología. Tu sistema dopaminérgico responde con más intensidad a lo nuevo, lo impredecible, lo estimulante. Por eso comenzar algo se siente tan poderoso. Pero repetirlo, no. Repetirlo es silencioso. Y el cerebro interpreta silencio como baja recompensa. Aquí es donde la mayoría comete el error. Creen que la falta de emoción significa que algo está mal. Que perdieron motivación. Que necesitan otra estrategia. Pero en realidad lo que está ocurriendo es normal. Natural. Predecible. El problema no es que la emoción baja. El problema es que tú interpretas esa baja como señal para detenerte. Y ahí reinicia el ciclo. Si cada vez que la intensidad disminuye tú cambias de plan, lo único que entrenas es tu incapacidad de atravesar la fase aburrida del crecimiento. Y el crecimiento real vive ahí. En lo repetitivo. En lo estructurado. En lo no emocionante. Las personas ambiciosas sufren más este ciclo porque tienen alta sensibilidad a la visión. Se inspiran fuerte. Imaginan grande. Sienten intensidad real. Pero si no desarrollan tolerancia al tramo silencioso del proceso, la ambición se convierte en frustración. Y la frustración en identidad limitada. Aquí viene algo incómodo. Tal vez no estás estancado porque no puedes más. Tal vez estás estancado porque sigues persiguiendo la sensación de empezar, en lugar de aprender a sostener. Y sostener no es sexy. No genera euforia. No genera comentarios. Pero genera resultados. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces en el último año empezaste algo con intensidad, y cuántas veces lo mantuviste cuando dejó de ser emocionante? No necesitas responder en voz alta. Pero sabes la respuesta. Y eso no es para castigarte. Es para darte claridad. Porque una vez que ves el ciclo completo, inspiración, planificación, pico, negociación, caída, culpa, deja de ser algo que te pasa. Empieza a ser algo que puedes observar. Y cuando puedes observar un patrón, puedes intervenirlo. El error es creer que necesitas más disciplina, más fuerza, más presión. Pero el problema no es disciplina débil. Es que entendiste disciplina de forma equivocada. Creíste que disciplina era intensidad constante. Y no lo es.
Disciplina es diseño. Es estructura. Es eliminar negociación. Es reducir fricción en el momento exacto donde antes caías. Y eso cambia completamente el juego. Porque si el ciclo fue aprendido, puede ser desaprendido. Si la identidad fue construida por repetición, puede reconstruirse con otra repetición. Pero para eso necesitas dejar de perseguir inspiración y empezar a diseñar consistencia. En el próximo video vamos a desmontar la idea equivocada que tienes sobre disciplina. Porque mientras sigas definiéndola como fuerza de voluntad, seguirás perdiendo contra tu propia biología. Y cuando entiendas lo que realmente es disciplina, no necesitarás reiniciar otra vez. Ahí empieza el crecimiento que se sostiene. Nos vemos en el siguiente